Buenos días a todos. ¿Quién es el que va a presentar el Ateneo? Buenas, de cirugía vascular tenemos un paciente para presentar. Vale. Así yo te hago anfitriona. Make co-host y eso. Silenciar la gente, no Acaba de llamar Ariel. Buen día a todos. ¿Se oye? Perfecto. Perfecto. Buen día. Contamos a todos que por un problema técnico tengo
Así que cuando Se perdió, me parece, la conexión. Sí, creo que sí, que se perdió la conexión de Gustavo. No sé, Alejandro, si querés, vamos empezando. Sí, adelante. Buen día a todos. Tuve un telefonito nomás. Cambié la conexión, creo que no se va a caer más. Estupendo. Ariel, adelante tú, que estás conectado perfectamente. Sí, pero estoy con el teléfono nomás y ahí yo si te pediría si puede ser vos, Gustavo, si tenés la pantalla, porque viste, muy chiquito, yo voy a escuchar atentamente y hablaré algo, pero no veo quién levanta la mano, todo con el teléfono es un poco más difícil. Dale, yo me ocupo de eso y cuando quieran empezamos. Tenía entendido que la doctora Gabriela Aguiar iba a ser la presentadora. En efecto, sí, es ella y están todos los colegas de cirugía vascular. Comparto pantalla. A ver, Santi. Ahí llegan a ver. Perfecto. Bueno, Perfecto. el paciente que queríamos presentar hoy, arranco, ¿no? Adelante. El paciente que queríamos presentar hoy no es usuario del centro cardiovascular de una institución privada, pero dio la discusión por presentar patología carotida y coronariopatía sin forma simultánea. Un segundito. Ponemos un cartel en la puerta. Es un paciente del sexo masculino, autoválido, de 70 años, con múltiples factores de riesgo cardiovasculares. Es un hipertenso, en tratamiento con losartán y con betabloqueantes, un diabético, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, y tiene una FA crónica que está con dioxina y anticoagulado con Xarelto. Venía en seguimiento con cardiólogo, tenía el año pasado un centellograma, hace un año, que mostraba isquemia inducida a nivel anteroapical e inferoapical de grado moderado, sin alteraciones de la motilidad parietal. Y un ecocardiograma también del año pasado que mostraba una hipokinesia global con una FEI del 35%. El paciente fue asistido a fines de septiembre, consultó en puerta de emergencia por pérdida de fuerzas del miembro superior derecho, tuvo 2 episodios de hemiparesia derecha, desviación de rasgos y disartria en un corredor de 5 horas, duraron cerca de unos 20 minutos y tuvieron remisión completa. Al ingreso en la emergencia el paciente estaba asintomático, sin ningún déficit local neurológico, con un examen normal a nivel cardiovascular y pleuropulmonar, así como también el examen neurológico.
El paciente fue visto por la guardia también de neurología en conjunto, se hizo una tomografía de cráneo que no evidenciaba lesiones configuradas. Para valorar el foco embolígeno se hizo un ecodoppler de vasos y cuello, que mostraba una estenosis carotídea bilateral mayor al 90%, con placas de ateroma con alto componente lipídico. No tenía alteraciones de la paraclínica, y un electrocardiograma que estaba en ritmo sinusal, con un bloqueo de rama derecha y sin elementos de isquemia. En suma, es un paciente de 70 años, con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, con AIT subintrante, hemisférico izquierdo, con una estenosis carotídea significativa bilateral, sintomática izquierda, con factores de riesgo cardiovasculares y una isquemia, una cardiopatía isquémica conocida con un MIB de alto riesgo, pero asintomático en lo cardiovascular. El paciente se coordina para realizar una endarterectomía carotídea izquierda en esta situación y se solicita valoración cardiológica preoperatoria. Como primera pregunta planteamos, se solicitaría otros estudios para completar la valoración. Bueno, creo que está abierta la discusión, el planteo es interesante. Recordemos que tiene 70 años, una fibrilación auricular en tratamiento con Xarelto, pero que el electrocardiograma que se refirió ahora está en ritmo sinusal. Es interesante porque ahí hay un punto, si la fibrilación auricular no es permanente, si tiene eventos paroxísticos o qué, pero el cuadro neurológico es, por lo menos para no neurólogos, parece bastante claro. La cuestión está en que se asignó la fuente embolígena a foco carotidio por la severidad de la estenosis, por la característica de la placa, y ahora nos piden consulta. Así que me gustaría que alguno de los colegas, Arturo, cualquiera de los asistentes, o estoy mirando la lista de asistentes y no incriminar a Arturo más que porque fue el primero que vi, cualquiera me gustaría saber qué harían con este paciente, si lo mandan a operar así como está, si le piden un nuevo estudio funcional, si consideran que el estudio no es de riesgo, y me parece que para contestar hay que tomar en cuenta la magnitud de la isquemia que se comprobó en ese centellograma hace un año, que está asintomático y que tiene FEBI 35%. Para mí la chance que tenía era operarlo antes. Sí. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Les recuerdo de levantar la mano para ordenar después la discusión. Adelante. No, que este paciente podría llegar perfectamente a la policlínica de cardiología, ¿no? Son pacientes que a veces vemos. Y me parece que sería importante evaluar su capacidad funcional previo está asintomático, pero también nos ayuda a ver qué capacidad funcional puede tener este hombre, si tiene detallado para ver si es capaz de superar 4 metros o no. Si es capaz de superar 4 metros, yo no le pediría ningún estudio para someterlo a esta cirugía, que es una cirugía pienso que de moderado riesgo, ¿no? Porque es una estenosis carotidia sintomática. Yo creo que las causas de los AIT seguramente son vinculados a esa estenosis carotidia derecha, y me parece que es una cirugía de riesgo moderado, y creo que es útil evaluar su capacidad funcional. Me parece que no le pediría nada, ningún estudio para someterlo a una cirugía. Arturo, y con la disfunción sistólica que tiene, ¿qué consideración te parece hacer? No, ninguna, porque si es un hombre que es capaz de, o sea, continuar el tratamiento de su disfunción sistólica, ¿no? Hay que hacerle IECA, beta-bloqueantes, o sea, que hay que tratar su disfunción sistólica, pero nada más que eso, siempre que su capacidad funcional sea aceptable. Después hay otras guías que son guías canadienses que están muy interesantes y le quitan valor al tema de la capacidad funcional, ¿verdad? Esto de la capacidad funcional está basado en poblaciones bastante grandes, donde los pacientes que tienen una buena capacidad funcional les va mejor en la cirugía de alto o moderado riesgo. De alto riesgo, de moderado mucho mejor. Pero las guías canadienses desestiman un poco la capacidad funcional
digamos, asimilarlo al estrés de una cirugía. Y ellos lo que hacen es pedir 2 marcadores, troponinas y péptidos natriuréticos. Si esos péptidos están bajos, el paciente tiene bajo riesgo, no se les complica habitualmente. Es otra forma de verlo y está también validado. Pero Bueno, con respecto a la perfecto. disfunción sistólica, si es asintomática, me parece que no tiene gran limitación, o sea, no genera mucho problema para mí, parece. Creo que una cosa interesante sería ver el electrocardiograma, a ver si es una cardiopatía isquémica secuelar, porque lo interesante es que la magnitud, por lo menos lo que me pareció, es que la magnitud de isquemia en el centellograma no era acorde con la disfunción sistólica que tiene, Sí, porque decía algo de anteroapical e inferoapical y la FEG es 35, sí, es muy baja. Tampoco habla de defectos fijos, o sea, tampoco habla de secuela transmural o no transmural. Entonces, ahí me parece que hay un vacío diagnóstico, pero creo que son dos cosas distintas. Una cosa es revalorar qué cardiopatía de base tiene y por qué tiene esa disfunción sistólica, y otra cosa es cómo encarar el preoperatorio. En concreto, parecería que si la clase funcional es buena, el beneficio de estudios funcionales adicionales en un paciente asintomático no es sustantivo. La pregunta es, Arturo, ¿cómo estás seguro qué capacidad funcional tiene? ¿Cómo harías tú y para bueno, hay hacerlo? que hablar con el paciente, preguntarle qué actividad hace, si puede subir un par de pisos de escaleras, o sea, y frente a la duda se puede subir a la bicicleta y ver, objetivar la capacidad funcional, o a la cinta. O sea que, claro, eso te deja un margen como para que eventualmente sí le pidas un estudio funcional para cuantificar clase funcional. Seguro. Porque isquemia ya sé que tiene, porque ya está el estudio, el centellograma que muestra isquemia. Pero si a pesar de esa isquemia el hombre tiene una buena capacidad funcional, me parece que el riesgo es mucho menor y no habría indicación de, por ejemplo, llevarle un cateterismo antes de la cirugía carotídea. Perfecto. Bueno, doctora, ¿qué hicieron con este paciente? ¿Qué estudios le pidieron o no le pidieron? ¿Está la doctora Aguiar por ahí? Parece que, Está silenciada. a ver, Sí, perdón, se me desconectó internet. ¿Continúa? Sí, ¿qué pasó con el paciente? ¿Qué hicieron en concreto? Y bueno, lo valoró el cardiólogo y propuso realizar una cineangiocoronariografía preoperatoria. Dame un segundito, dame un segundito. Voy a hacer una pregunta. Ariel, como hemodinamista experiente, ¿tú le harías un cateterismo a este paciente en el preoperatorio? Con todo respeto, amigo Arturo, sin duda. Momento. Tuvimos un eco ahí, Ariel. Recién se reactivó la computadora y ahora estoy duplicado. Ah, perfecto. ¿Pero por qué? Ahora voy a tratar de resolver eso. Corta el teléfono, Ariel. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Sí. A defender. Sí, dale. No, que tenga todo esto no invalida lo que yo dije antes, me parece. Que creo que igual no invalida. Esperá que todavía no la vimos, Arturo. Cuando vi que le pidieron un CATE, me pareció interesante hacer el contrapunto entre no pedir ningún estudio y mandarlo a operar y la conducta absolutamente antipódica de pedirle un cateterismo en el preoperatorio. Entonces, por eso esa chicana de preguntarle a Ariel, me llaman por teléfono y me dicen, mira, tengo un preoperatorio así, así. Y encima de que estoy llamando a un hemodinamista, estoy llamando al profesor. ¿Qué hace el profesor? Me parece que lo primero que tiene que hacer el profesor es conectarse para contestar. Ahí está. Sin duda se lo hago, porque si yo veo un individuo con todos esos factores de riesgo, entiendo totalmente lo de las guías y eso, pero digo, con esa disfunción sistólica, ¿cuál es la causa más frecuente en el mundo de disfunción sistólica severa, como tiene este enfermo, que además tiene los factores de riesgo? La cardiopatía isquémica.
que puede tener una extensión variable, porque siempre es una enfermedad de la cual estamos siempre enamorados, porque es totalmente impredecible, y la forma de presentación es, a veces no tenés pacientes con muchos síntomas, muchos factores de riesgo y tienen poco, y todo lo contrario. Quiere decir que más allá que no es una cirugía de una envergadura tan grande, sin duda yo le hago, porque con esa disfunción sistólica, si no lo tuviera pensaría distinto, pero con esa disfunción sistólica yo tengo que ver, bueno, ahora estoy viendo, he estado pensando esto sin ver el resultado de la coronariografía, pero sin duda se lo pido por la disfunción sistólica. Si no lo tuviera, capaz que pensaría distinto. Gustavo. Yo creo que acá hay dos discusiones distintas. Una es, ¿habría que conocer la anatomía coronaria en un paciente con isquemia demostrada y FEBI 35? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿en este preoperatorio es necesario conocer la anatomía y revascularizar para disminuir eventos? Y creo que son dos preguntas distintas. Entonces, encarado por el preoperatorio, va por Arturo. Encarado por qué cardiopatía tiene y por qué tiene esta disfunción sistólica, va por Durán. Entonces, Arturo, tú me dijiste recién que tenga lo que tenga, no te cambia. ¿Cómo es? Y bueno, por eso, porque si el hombre tiene, a pesar de tener enfermedad coronaria severa, como se ve, ¿no?, en el informe de cateterismo, si es capaz de... me parece a mí que hay que atacar lo sintomático. El síntoma de él es lo neurológico, ¿no? Lo que más lo apremia. Y si él es capaz de... Si de repente vos lo sometés a una ergometría y no te levanta 4 meses, bueno, está. De ahí reconozco que estamos en problema y que habría que ir por el lado de... Pero si él levanta más de 4 meses, yo lo operaría primero de la carótida, que es el problema que lo trajo a la consulta, y después vería lo de la revascularización coronaria. Y ahora creo que sería interesante que siguiera Ariel, pero yo tiro la última pregunta. Ahora está el cateterismo ahí enfrente. Porque una cosa es, no lo pido, no veo, no hago. Ahora, la situación ahora es diferente. Es un paciente con disfunción sistólica, con isquemia demostrada en algún territorio, y que tiene esto que incluye en el segundo renglón algo que uno, la verdad, preferiría que no estuviera. Pero tiene lesión severa de tronco y lesión severa de múltiple, de todo. Distal de descendente anterior, de tercio distal de descendente anterior, que es capaz que la más complicada de solucionar por ser distal. Ramo diagonal de bifurcado, habría que verlo, a ver qué porte tiene. Un marginal, descendente posterior, pero fino calibre, hay que ver si podría recibir puente. Lesión severa de posterolateral, si tiene buen lecho, va puente. Está bien, hay gente que dice que la revascularización de la derecha no cambia el pronóstico, pero después que está abierto. Entonces, me parece una situación interesante como lo plantearon para ver cuál es la conducta que tenemos que tomar ahora. Te dejo la posta, Ariel. Bueno, gracias, Gustavo. Obviamente, ahora ya están las cartas vistas, ¿no? Entonces había que tomar, incluso ya se dice ahí, indicación de cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? La pregunta yo le diría entonces a la doctora Aguiar, preguntarle cómo siguió esto, si se operó, si se revascularizó. ¿Y cuál es la oportunidad relativa también, no? Porque de hecho, si está una placa carótida, digamos, inestable, por los síntomas que ya ha producido, sin duda que está, y como se va a posponer la cirugía de carótida a posteriori de la cirugía de revascularización, no es para perder mucho tiempo, intuyo. Así que le devuelvo la palabra a la doctora Aguiar, que nos diga a ver cómo evolucionó esto. Bueno, ese es el resultado del cateterismo. Plantean de entrada realizar una conducta quirúrgica. Y en realidad mi pregunta para ustedes era esta: ¿qué conducta tomaría con este resultado del cateterismo? ¿Y cuál es la oportunidad del tratamiento quirúrgico, tanto coronario como de la carótida? Bueno, se escuchan opiniones, yo di un poquito mi opinión personal. No es una urgencia, esto es algo, un cuadro de años de evolución.
pero en función de su carótida sintomática tampoco es para esperar mucho. Esa es mi opinión, pero me gustaría escuchar otras opiniones. Le ruego que levante la mano, por favor. Yo estoy levantando la mano, no sé si la ves, porque... Adelante, Alejandro. Entonces, no estoy No, yo cortito y al pie, porque no quiero adelantar, porque este es un enfermo que yo lo viví, digo, fue un paciente mío. Pero yo les pregunto a ustedes que tal vez Pasos es el que ha dado más la preocupación por lo que tiene el señor es un accidente transitorio, isquémico, con lesión severa y placa blanda, que es la peor situación carotidia. Un enfermo que tiene una ventana donde los 15 primeros días son los peores, o sea que el día después del AIT es peor que el día 15 después del AIT, porque la placa está inestable, es igual que una coronaria. Y que nosotros no tenemos nada para estabilizar esa placa para evitar un accidente cerebral. Ese enfermo es una urgencia carotidia. Segundo, todas las decisiones que tomen tienen que estar basadas en que ese señor está corriendo con los tiempos en su contra. Y también hay que pensar, si realizamos procedimientos interventivos, si esos procedimientos pueden tener repercusión sobre su cuadro neurológico. Porque yo no sé si Gabriela lo tiene para decir después lo que pasó en la instancia del cateterismo y posterior. Digo, no quiero adelantar porque me gusta el razonamiento que están haciendo, porque acá hay una posición de Pasos que yo veo, precaución cerebro, y una posición que es miremos las coronarias. Ese es el punto medular del Ateneo, ¿verdad? Entonces, por eso, esta pregunta que va haciendo Gabriel, a ver qué harían, qué dejarían de hacer, pero hay en el medio, porque si alguien habla acá de los tratamientos quirúrgicos, estamos olvidando un detalle de lo que pasó en la parte coronaria, que de repente, no sé, Gabriela, pero me parece que sería pertinente decirlo ahora. Porque si no, falseamos un poquitito la pregunta que haremos, porque es como que se hizo un cateterismo y no pasó nada. Contá un poquitito de eso. Muy bien. En conjunto, realizar la endarterectomía combinada con la cirugía de regeneración miocárdica. Estaba pendiente el Ateneo para discutirlo entre todos los colegas, pero el paciente al día posterior al cateterismo instala una crisis hipertensiva y un nuevo AIT, que es el tercer episodio, con una fascia de 20 minutos de duración. Se realiza una tomografía de cráneo que nuevamente no muestra lesiones configuradas encefálicas, pero se hace también una angiotomografía para revalorar la situación carotidia y tiene una oclusión de la carótida sintomática. En la carótida contralateral mantiene la estenosis del 90%, que mide en longitud cerca de 20 milímetros. Y se solicita repetir también el ecocardiograma. O sea, que en una palabra, este enfermo en la espera no vamos a atribuirle causalidad al cateterismo porque no tenemos elementos, pero me dio un procedimiento del enfermo, reitera, creo que su tercer accidente isquémico, porque él, no me recuerdo, Gabriela, si había hecho 1 o 2 previos, porque no es menor eso, o sea que si hizo previo a la cirugía 2 accidentes, es algo, si hizo 1 es otra cosa, pero lo concreto es que inmediatamente en vinculación al tiempo de haber realizado el cateterismo, instala nuevamente un evento menor, pero que lleva a la discusión con los cirujanos cardíacos, que ellos tienen una posición concreta, y se viene el resultado de ese control tomográfico que nos muestra que se acaba de ocluir la carótida sintomática justamente. Y el señor tuvo la enorme suerte de que no hizo un evento catastrófico, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto, creo yo, que Pasos llevó un poco la discusión, y ahí está el punto de qué pasa, porque está la opinión de los cirujanos cardíacos, que todavía no sabemos, con el primer resultado del cateterismo y la situación del enfermo,
ese punto se discute realizar endarterectomía combinada, bueno, eso se discutió con ellos. Tal vez sería bueno que ellos opinaran de eso una vez conocido el cateterismo y en preparación de ese tercer evento neurológico que lleva a este resultado tomográfico. Correcto. Y otra cosa a destacar es que el ecocardiograma que se hizo para revalorar al paciente mostraba una FEI de 58, que es discordante con el anterior, sin alteraciones sectoriales, y una hipertrofia ventricular izquierda moderada con una aurícula izquierda dilatada. Hay algo raro ahí, ¿no? No sé si están los cirujanos cardíacos, porque es un punto clave al conocerse el cateterismo y que hay una recomendación de cirugía de revascularización, ¿cuál es la opinión de ellos en esa situación con este enfermo? Pónganle que todavía no hubiera hecho el tercer evento porque lo hizo horas y tal vez ellos reciben un resultado y toman decisiones y todavía el enfermo no había hecho el evento. Bueno, a ver la opinión de ellos, ¿no? Yo les avisé del caso, pero no veo a ninguno. Es una pena esto, realmente. Doctor Diego Freire. No, yo quería comentar que obviamente que estamos seguros que hay que actuar con rapidez sobre las carótidas. Por lo menos eso está claro. El problema es que además tiene enfermedad coronaria. Pero bueno, depende un poco de los plazos y de la disponibilidad de los equipos para intervenir. Pero yo creo que algo hay que hacer sobre la carótida. Si es conjunto con cirugía, mejor. Sería, creo que, lo ideal en este paciente. Pero si no se pueden coordinar ambos equipos o hay dificultades que retrasen estos procedimientos, hay que actuar sobre la carótida. Ya la carótida nos está avisando que lo que falta es que haga el infarto cerebral constituido y ahí perdimos el partido. De todos lados. Entonces, me parece que hay que tratar de actuar con celeridad sobre la carótida. Si es con cirugía cardíaca concomitante, mejor. Si no se puede, bueno, sacrificar, asumir los riesgos correspondientes y actuar, pero tenemos que actuar sobre la carótida. No, digo, porque como no están los cirujanos cardíacos, digo un poco lo que se habló con los cirujanos cardíacos en ese momento. Adelante. Ellos, sí. Si te parece, digo, porque capaz que cometo errores de temas técnicos de ustedes, y ustedes me corregirán, pero bueno. Los cirujanos cardíacos que fueron consultados consideraron que este enfermo tendría que haber sido resuelto de su patología carotidia sin haber recurrido al cateterismo, que había una urgencia carotidia. El punto clave, y eso ustedes lo verán, porque ellos consideraban que un enfermo asintomático con X características, que bueno, que es ahí lo que yo no puedo exponer, tiene que ser resuelto primero de su carótida, que puede perfectamente esperar a ser operado en condiciones. El punto clave para los cardiólogos, y también falta otra pata, que es el anestesista, que en esto también juega, pero bueno, no es tan importante como la presencia del cirujano cardíaco. El punto clave es que la cirugía cardíaca simultánea con la cirugía carotidia tiene una enorme tasa de accidente vascular encefálico. Por lo tanto, las guías internacionales, la experiencia nacional, la experiencia internacional, hacen que se tema y se evite esa cirugía simultánea. Por múltiples razones, algunas conocidas y otras desconocidas. E incluso, cuando se requiere, se recomiendan muchas veces técnicas quirúrgicas que son más complejas que la endarterectomía común. Por lo tanto, salvo situaciones realmente donde es imprescindible la cirugía coronaria en un enfermo con cirugía carotidia, se considera que su riesgo anestésico quirúrgico es bajo, como para someterlo al aumento de riesgo que implica la cirugía simultánea. Y ni que hablar cuando esa cirugía simultánea se realiza en centros de muy baja experiencia, como es el caso de Uruguay, donde es anecdótica las veces que se han operado enfermos en forma simultánea. Eso fue antes de saberse la situación de la IT, lo cual abonó más aún
la tesis de apurar, pero después nosotros como cirujanos vasculares tenemos algunas consideraciones sobre una vez que pasó el tercer evento. Pero no sé, creo que está bueno para ustedes esta discusión, aunque estén ausentes los cirujanos cardíacos, tal vez. Alejandro, publiqué con el doctor Paganini que está entrando o ya entró. Ahí va, Paganini creo que es de los que lo conoce porque fue de la Asociación Española y estuvieron ellos. No, quería comentar esto. El punto que está tocando el doctor Perón es tremendamente importante y les puedo decir que de muchos años en discusión de pacientes así hay muchos. Acá no se dice una palabra que hay que decirla, es un paciente panvascular. Es un paciente panvascular. Y entonces este tipo de problemas lo hemos asistido y tantos años, con tantos ateneos, ha habido pacientes de este tipo. Y siempre volvemos a la misma discusión. Es cuando el paciente tenía que revascularizarse, qué iba primero, o si se podía o no hacer juntos. Y veo con cierto agrado que es un problema no resuelto aún, no resuelto. Está llamado por teléfono doctor Paganini, voy a ver qué le pasa. Dale, estoy acá. Me estaba llamando por teléfono. No, pero yo estaba ya me estaba conectado, me he desconectado un segundo. No, Vale. esto es un paciente que, como dice Alejandro, yo conozco, es un paciente que se operó en la Española. La verdad que el contexto general es un contexto complejo siempre, porque es una situación en la cual lo que se ha demostrado en forma clara que la cirugía combinada tiene una mortalidad en la mayoría de las series que no baja de 9-10%, por lo cual se ha tendido a abandonarla y a dejarla. Este era un paciente que desde el punto de vista de la cirugía vascular estaba enormemente sintomático, hacía muchos episodios de AIT y la cirugía cardíaca era más alejada. Entonces se tomó una decisión que fue revascularizarlo primero de la carótida y eso fue una buena decisión y el paciente ha andado. En el contexto, los trabajos lo que muestran es que si vos revascularizás primero uno, primero la otra, siempre tenés que jerarquizar cuál es lo que va primero. En general habla primero lo cardíaco, hay que ver el paciente en concreto. Si el paciente está sintomático de lo cardiovascular, que es lo que nosotros solemos ver, y asintomático de lo carotidio, últimamente se operamos nosotros primero y después los vasculares, y si es necesario, y los pacientes así andan bien y la incidencia de accidente vascular encefálico no es elevada. El ecodoppler positivo, que ese es el tema que capaz que no sea este paciente que tiene el tracto filiformes, el ecodoppler positivo, lo que la mayoría de la bibliografía lo que refiere es no tanto el riesgo de accidente vascular cruzado, sino el marcador de enfermedad cerebrovascular a mayor riesgo de infarto cerebral en el postoperatorio. Aunque la causa principal de infarto cerebrovascular en el postoperatorio de cirugía cardiovascular es la manipulación de la aorta ascendente. Esa es por lejos la principal causa. La segunda causa es los trastornos de perfusión durante la bomba, que ahí tiene un lugar la enfermedad carotidia, pero tiene también mucho lugar la cirugía corpórea, los tiempos quirúrgicos, el bajo gasto, etc. Seguimos hablando. Yo tengo una consulta. El nuevo ecocardiograma que se hizo durante esta internación muestra una discordancia con el previo. Si hubiéramos tenido un nuevo ecocardiograma al ingreso, en la valoración cardiológica, ¿hubieran optado igual por hacer un cateterismo? Sí, Ariel, yo no puedo levantar la mano, te pido disculpas porque entré como host y no puedo levantar la mano, pero quería justamente hablar de eso. Adelante. A mí, yo tengo la sensación de que, digamos, se terminó realizando una intervención, probablemente con éxito, a un paciente que es fundamentalmente distinto al que estábamos discutiendo originariamente, porque este eco me cambia muchísimo la prestación, ¿verdad? Digamos, un escenario, un paciente que sabemos que tiene isquemia hace un año, pero está estable, asintomático, con una función ventricular conservada, y otro es la prescripción de un paciente que la función ventricular es severa, de una isquemia que no nos dio
que no dio síntomas y por lo tanto yo tengo que pensar que en realidad ese centello de hace un año subestimaba en entonces o subestima ahora lo que estaba pasando. Entonces, me parece que a la luz de este ecocardiograma, si yo lo hubiese tenido antes, no había discusión de que no había que hacerle un cateterismo. Me parece que con una fe de 35 sí eventualmente se presta a la discusión. Yo confieso que, digamos, soy bastante conservador en ese sentido, pero ¿y por qué? Bueno, porque en realidad me preocupa mucho qué es lo que pasa luego del cateterismo, porque también un escenario es, digamos, un cateterismo que ve una lesión en un vaso importante, el cual eventualmente gatilla una angioplastia que me va a conllevar primero la inestabilización de la placa en una situación en que ya sabemos que, dijera Fuster, la sangre está inflamada. Y segundo, me va a complicar mucho el manejo antiagregante, anticoagulante en el preoperatorio de la carótida. Y otra situación es esta en que, bueno, que eventualmente se puede discutir, a nadie nos gusta, pero que se puede discutir de realizar un procedimiento ya simultáneo. Entonces, por eso me parece que tenemos que separar lo que es los ecos y separar lo que eventualmente pueden ser las conductas luego de tener la anatomía a la vista. Alejandro, en tu labor de anfitrión hoy, parece que hay gente en la sala de espera para que los permitas entrar, por favor. Yo no puedo hacerlo. También, si querés, me puedes hacer co-anfitrión a mí y yo manejo eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, pero digo, llama mucha atención, no puede un eco con 30 y otro con 58. Algo pasó, supongo que debe ser un error humano, entonces, ¿qué hacemos? Digo, ¿le creemos a este último, le creemos al primero o pedimos un tercero para desempatar? ¿No? Esto es muy raro. Pero puedo hacer otra consulta genérica, pero vamos a abstraernos de la situación del error o no error o qué pasó. Yo les pregunto la inversa, a ustedes y a los cirujanos cardíacos. Ante un enfermo con una urgencia neurológica, con las características de un enfermo que tuvo ya una IT y si tuvo dos, peor, porque ustedes saben que 2 eventos ya lo transforman en prácticamente un estado de mala IT que lo transforma cuando empiezan a haber más de 2 eventos, yo no me acuerdo y me corrijan mis residentes o jefes de clínica, eso, cuando es que se define estado de mal, porque hay un tiempo, repetición de eventos en un plazo determinado. Creo que son 24 horas en el curso de más de un evento. Se transforma en una emergencia neurológica. Este enfermo que está ahí, ¿cuándo y qué cosa haría que realmente los cirujanos cardíacos y ustedes dijeran, no, hay que operarlo sí o sí de coronarias y por lo tanto vamos a tener que llegar a la cirugía simultánea? ¿Cuál sería la situación? Porque uno de los puntos que insistían los cirujanos cardíacos, y me corrija Juanjo si me está escuchando, es que es asintomático clínicamente. Le daban por lo menos, yo entendí, un valor importante a eso. ¿Es así? ¿O podemos guiar por ese elemento? Yo creo que la situación más grave, Alejandro, sería que fuera inestable en los dos polos. Este paciente era inestable más que nada del polo vascular, pero si fuera inestable desde el punto de vista del polo cardiovascular y vascular, es decir, si este paciente después del cateterismo, que pasa a veces, hace un ángulo de prolongado, no de reposo, y yo creo que ahí no estamos obligados a hacerlo combinado. Aunque sabemos que, vos y yo sabemos que combinado es combinado en la mañana, porque en realidad nunca son combinados de verdad. Claro. O sea, no operamos al mismo tiempo las dos cosas. No se repermeabilizan las dos cosas. Se permeabiliza una, que en general son ustedes, siempre ha sido, se hace la carótida, mientras tanto se puede ir sacando la vena, después termina usted la carótida y después viene la cirugía coronaria. Eso es la realidad. El que piensa que es simultáneo, que es magia, no es. No existe eso. Y lo que sí es verdad que... Una pregunta. Sí. ¿Se entra en bomba y después se hacen los dos procedimientos? ¿O... No. Se opera, como él dice, se duerme al enfermo, opera el cirujano, a lo sumo el cirujano cardíaco para ganar un poquito de tiempo saca la vena y luego
Lo único que no hacemos nosotros es cerrar la herida, porque viene todo el tema de la heparina, etcétera, etcétera.